Es un placer estar aquí con ustedes, también es un honor. Las lesiones provocadas por el tránsito son un verdadero problema de salud pública en el mundo, un grave problema de salud pública en el mundo, que crece en los países no desarrollados, en los países en vías de desarrollo, en los países pobres, y que mantiene el círculo de la pobreza de estos países. En el 2004, la Organización Mundial de la Salud hizo 6 recomendaciones básicas, esenciales. La segunda es evaluar la dimensión del problema como una estrategia para poder atacarlo, el problema. Sinaloa es un estado en el noroeste de México, tiene 2.700.000 habitantes y 850.000 vehículos circulantes. Es un estado agrícola, en donde los jornaleros van al trabajo en bicicletas. Y es frecuente leer en la prensa este tipo de noticias, que mueren arrollados, jornaleros, principalmente en el municipio de Navolato. Sin embargo, cuando uno revisa las cifras oficiales de mortalidad por accidentes viales, principalmente por ciclista lesionado en accidentes de transporte, las cifras oficiales están en ceros. Esto nos impide, pues, lanzar algún programa de prevención o cualquier otra medida, ¿no? Había, pues, la contradicción de que había muertos, pero oficialmente no lo sabía, ¿no? Nos dedicamos a hacer un estudio en el 2004 sobre la limpieza de los códigos de los certificados de defunción, con los que se codifica el certificado de defunción, de esos códigos donde no se especifica la causa, que había muchos, hay muchos de ese tipo de codificaciones en los certificados, y lo mandamos limpiar, rellenar el certificado y recodificar el certificado, y de ahí tomamos el número de defunciones en el estado, principalmente en el municipio de Navolato, el tipo específico de accidente vial y la dirección del accidente, que regularmente no se pone en los certificados de defunción. Nuestros datos oficiales se basan básicamente en los certificados de defunción, y los resultados ahí los tienen ustedes, ¿no? De 0 ciclistas lesionados en accidentes de transporte, pues tuvimos 9 realmente, con esa tasa de 5.7. Pero también el total de muertos por accidentes viales en ese municipio de Navolato, Sinaloa, México, el INEGI reportaba 23 defunciones, pero nosotros detectamos 32 defunciones. Entonces también descubrimos otro dato ahí, ¿no? La conclusión que llegamos, pues, es que había un importante subregistro de muertos por accidentes viales en el estado de Sinaloa. De ahí que, pues, decidimos conformar el observatorio recomendado por la OMS en el 2004. Ahí pues en México hay varias fuentes de información sobre accidentes mortales y defunciones por accidentes viales. Una de ellas es, claro, el certificado de defunción, otro es la prensa, ¿no? La nota roja, los reportes de policía, tanto municipales, estatales como federales, el informe de la Procuraduría, que es el que determina realmente el muerto, ¿no? Y la responsabilidad legal de los involucrados, y obviamente los registros médicos, como las hojas de alta de los hospitales, de todo el sector salud, ¿no? Donde también ahí dice murió por un accidente, ¿no? Vial. Entonces teníamos básicamente 5 fuentes importantísimas que vuelan solas o caminan solas, y que decidimos juntarlas en un observatorio. No fue fácil, pero voy a presentarles los resultados del 2005 hasta acá, que realmente han sido maravillosos, han sido fascinantes. Parece que descubrí América, pero voy a presentarles, el modelo es este, ¿no? Los 5 fuentes, es un caso, primero sale en la prensa, ¿no? Al día siguiente. Ahí juntamos en una base de datos para la prensa, luego juntamos en base de datos del reporte de policías y así sucesivamente. Y claro, tenemos una base de datos del certificado de defunción, que es realmente el oficial, son las variables oficiales, ¿no? Entonces, si salió en tres fuentes el caso de la muerte, pues nada más 3 juntamos y cotejamos la información recibida, que coincida el nombre, que coincida la edad o la fecha de defunción, el sitio de defunción o el sitio del accidente. Cotejamos para evitar duplicidad en los casos. Entonces, los metemos en un banco
de datos en una página de Excel, tenemos ya un formato de concentración de casos de X variables, en donde las juntamos, y no nada más de accidentes viales, y no nada más de accidentes en general, sino también de agresiones y de suicidios. Una vez que concentramos los casos, los analizamos, y de ahí sacamos la dimensión del problema, la dimensión real del problema, sus características del problema, causas, factores predisponentes, consecuencias, etcétera. Y luego de ahí cotejamos con lo reportado oficialmente y pues también lo analizamos. Y para este lado, de ese análisis de los datos, pues sacamos estudios, trabajos de investigación, hacemos recomendaciones a quien corresponda, programas de prevención, hasta políticas públicas. Hasta hemos hablado con los políticos y esta es la realidad, hay que hacer esto. Y también nos ha servido para indicadores, ¿no? Antes de esto, la prevalencia del uso del cinturón de seguridad en Sinaloa era de 2%, al 2010 pues ya de 36%, o sea, ya hemos podido fijar indicadores a través del Observatorio Estatal de Lesiones. Este es un ejemplo, este es un caso de un niño de 2 años, aparece en la prensa, sacamos todos los datos de la prensa, las fotos, que es muy importante, y los metemos en la base de datos de la prensa. La siguiente, este es el mismo caso, es el certificado de función de ese niño de 2 años. Sacamos los datos del certificado de función, los metemos en la base de datos del certificado de función. Este es el mismo fuentes, cotejamos, coincidía el nombre, la edad, el sitio, todo. Entonces ya lo metemos en la gran base de datos, la gran hoja que tenemos para concentración de casos. Esto empezó con 22 variables, ¿no? En el 2005, ahorita ya llevamos 50 variables, en donde estamos alimentando constantemente, si se puede, o si hacemos un trabajo en especial, pues aumentamos las variables y metemos esos datos que queremos averiguar. Y esta es básicamente la hoja final de concentración de datos por caso, que después juntamos y mezclamos y sacamos cuentas, etcétera. Algunos resultados rápidos, 2005-2009. La primera, la magnitud de funciones por accidentes de tránsito en Sinaloa. En la línea roja, la de abajo, es la fuente oficial, que es el INEGI, y también el sistema estadístico epidemiológico de funciones de la Secretaría de Salud, etcétera. Esas son las fuentes oficiales, la de abajo. Y las cifras en azul, la línea en azul es las cifras del Observatorio de Lesiones. Ustedes vean cuál es la gran diferencia, ¿no?, en magnitud. La reportada oficialmente, en la que se basan los programas preventivos, donde se basan los presupuestos, todo eso, ¿no? Y la realidad, ahí arriba, 27 de tasa de mortalidad contra 21, ¿no? Es una diferencia significativa. Entonces ese fue el primer resultado del observatorio, tener una realidad creíble, ¿no?, confiable. Y bueno, ¿y por qué el INEGI reporta menos casos que el observatorio? Bueno, pues también hicimos otro estudio detectando las causas de por qué el subregistro. Si ustedes se dan cuenta, en azul es los datos que coincidían con el INEGI y nosotros. En el caso verde, no había certificado de función. Entonces, si no hay certificado de función, el INEGI no cuenta la muerte para el INEGI. Entonces, encontramos un 21% de casos que no tiene certificado de función. Y un 7%, 116 casos, que estaban registrados en otros códigos. Si hay un accidente de tránsito y ese vehículo cayó a un canal, el reporte en el certificado de función dice ahogamiento por sumersión accidental, no dice accidente de tránsito, ¿no? Entonces están registrados en otros códigos y el observatorio permite ver eso, cuántos se nos escapan. Este fue otro maravilloso estudio, la siguiente. Y también nos permite la georreferencia, ¿no?
Podemos georreferir todas las muertes en todo el estado. Este es un ejemplo nada más de 104 kilómetros de una carretera, que es una calle grandísima de 105 kilómetros, porque es una carretera internacional, la México 15, que parece calle, pues, porque hay peatones, ciclistas, motociclistas, tractores, camiones pasajeros, automóviles último modelo, todo transita ahí. Se usa para paseos de los domingos de la gente de los pueblos, ¿no? Entonces ese es un verdadero problema, ese no es punto negro, es un tramo negro, ¿no?, en Sinaloa. Entonces también nos sirve para georreferenciar lugares de accidentes, ¿no? Y otra cosa que nos ha servido también el observatorio es defunciones y vehículos involucrados, ¿no? Nosotros tenemos el gran problema de los autos ilegales, que ya son regularizados a partir del 2005, de los autos chocolate, de los autos de procedencia extranjera, etcétera, ¿no? La compra de basura de Estados Unidos, ¿no? El 50% de las muertes de las víctimas estaba relacionado con un auto extranjero en este estudio que hicimos, pero solamente el 42% de los vehículos registrados en el estado eran procedencia extranjera. Es decir, el 42% de los vehículos provocaba el 50% de las muertes, ¿no? Entonces, había algo que analizar ahí con respecto a qué estaba pasando con esos vehículos, ¿no? Si era el chofer o era el vehículo. Bueno, hay mucho que estudiar ahí. Y si ustedes se dan cuenta en este índice de motorización y tasa de mortalidad, en las dos primeras líneas de arriba, la roja y la negra, pues obviamente tasa de mortalidad, índice de motorización para arriba, ¿no? Estos en los países propios subdesarrollados, ¿no? Pero si ustedes se dan cuenta en la tercera línea, ese es por motores nacionales, digo, por vehículos nacionales donde no se modifica gran cosa, pero la de abajo es el índice de motorización por vehículos de origen extranjero. Hubo mucha entrada en el 2005 por el permiso, se aumentaron los autos extranjeros y aumentó la tasa de mortalidad. Aquí hay mucho también que estudiar con respecto a esos vehículos en Sinaloa y yo creo que también en México. La siguiente, por favor. El manejo agresivo. El mismo caso que presenté con las fuentes de información, ese fue producto de un manejo agresivo porque violaba dos reglas de tránsito, ¿no? En la ciudad de Culiacán hubo 59 defunciones en el 2006 y el 78% de esas 59 estaban relacionadas con el manejo agresivo. Faltas a los reglamentos de tránsito, velocidad, alto, rojo, principalmente. El Consejo implementó un programa, el conductor amigo, en base a estos estudios. Las fotografías, porque también tenemos acceso a fotografías casi siempre de los accidentes. Nosotros pudimos hacer un trabajo con estas fotografías y con otros datos que teníamos sobre la siguiente, por favor, sobre muertes potencialmente prevenibles con el cinturón de seguridad. Si nosotros vemos una foto donde la cabina del conductor está respetada, no está presionado el conductor o el ocupante, si no cayó un canal, si el vehículo no se quemó, entonces si ese tipo, y sobre todo si fue expulsado, probablemente ese tipo se hubiera salvado con el cinturón. Entonces nos arriesgamos a hacer el trabajo de muertes potencialmente prevenibles con el cinturón de seguridad. Fíjense, el 36% de las muertes por choque de volcadura en Sinaloa, 153, o sea, del 36%, 153 vidas se hubieran podido salvar usando el cinturón de seguridad en Sinaloa nada más, ¿no? De 421 muertes por choque de volcadura. Este trabajo fue presentado en Londres el año pasado. También nos arriesgamos a hacer unos cálculos desde el 1974, cuando el primer asunto de la seguridad vial en América, por la OPS, alguien dijo que había que ponerle énfasis al subregistro, que tenía mucho subregistro. En el programa de Arturo Cervantes dice que había que combatir el registro y hace 3 años Marta Híjar, una connotada investigadora de estos asuntos, me dijo que ya está, que todo el mundo hablábamos de subregistro, pero que nadie hacíamos nada por combatirlo, ¿no? La cosa es que nosotros hicimos proyecciones a nivel nacional ya con la experiencia del Estado y determinamos que en México no había 16,000 muertes, como decía el INEGI, sino que había cerca de 20,000 muertes. Y eso lo hicimos por 3 métodos, ¿no? 3 métodos que los 3 métodos coincidían. Bueno, este trabajo fue 6 meses después, unos investigadores en la Universidad de Harvard, donde está ahí Lozano también, y en la Universidad de Washington, 6 meses después de nuestro trabajo, ellos también hicieron el cálculo de su registro de muertes por accidente de tránsito en México, y efectivamente coincidimos, ellos 19, nosotros 20. Entonces también el Observatorio Estatal sirve para hacer pronósticos
a otros lados. Y claro, en cuanto a las políticas de prevención, en base a nuestros datos, se hizo un programa de seguridad vial 2008-2020, la siguiente, por favor. Y estos son trabajos que estamos haciendo ahorita, algunos ya terminados, que son muchos trabajos los que hemos estado haciendo en base a la infinidad de datos que recoge el Observatorio Estatal de Accidentes de Lesiones, con solamente 5 fuentes de información, que realmente usamos 3 básicamente, ¿no? El observatorio nos facilita, esas son las conclusiones, una base de datos amplia, confiable y oportuna. Podemos tener datos definitivos en 3 meses, ¿no? Las cifras oficiales tardan 2 años. El observatorio es una herramienta útil para dimensionar el problema, conocer sus características, justificar las políticas de acción y en el futuro evaluar las acciones de promoción, prevención y control. Y esta es nuestra propuesta, pues. Si esa base de datos de Sinaloa le hicieran los 32 estados de México y la pasaran a una base de datos nacional, tuviéramos el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de Lesiones Nacional o el Observatorio Nacional, con esos mismos datos que nosotros tenemos. Pueden ser 24 o pueden ser los 50 que nosotros tenemos. Y ahí podemos armar realmente un gran observatorio nacional para México. Gracias.